Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este encuentro y a esta reunión de personas especiales que se quieren y que les gusta compartir sin importar las distancias y sin importar los medios a través de los cuales pues, lo hagamos, ¿no? Eh, una pregunta para hacerte hoy iniciando. ¿Te ha pasado que te sientas, te pones de pie, te recuestas, o como sea que lo hagas, como sea tu forma favorita de hacerlo, me refiero a orar? Eh, Orar es orar, no tiene que ver con la forma, luego sí hay eh, tal vez posiciones especiales dependiendo de lo que buscamos, de la meditación y demás, pero lo importante en la plegaria es la plegaria, no la forma de la plegaria, ¿no? Maestro Yeshua, Jesús de Nazaret, eh, hacía énfasis en esto, ¿no? No se preocupen por la forma de cómo los hombres lo ven orando, de cuánto mudan su rostro para hacerlo, sino si lo que quieres es orar, es ora. O sea, cierra las puertas detrás de ti, en el lugar más secreto de tu morada, y ora, ¿no? Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Te ha pasado que te pones de pie, te sientas, te recuestas, o como te guste hacerlo, y te pones a orar, y a la hora de empezar a pedir cosas o manifestar tus deseos delante del cielo, y aquí hay que hacer otro paréntesis, y ahorita vuelvo con una pregunta. ¿Por qué pedir cosas y manifestar deseos delante del cielo? Porque fundamentalmente en eso se basa nuestra oración, ¿no? Decimos orar es hablar con Dios. Sí, pero ¿cómo normalmente el ser humano va a Dios? ¿Y cuando necesita? Cuando está agradecido, pues va y agradece y todo eso es muy bueno. Normalmente las expresiones de gratitud y de alabanza tienen que ver con wow, gracias Señor, así espontáneamente en el momento que te sientes agradable, extasiado o cualquiera de estas. Pero cuando tomamos el tiempo de ir a orar, orar de verdad. Sí, de entrada ya estoy haciendo muchas explicaciones. ¿Por qué digo orar de verdad? Porque aquí solo aplica la oración genuina, la plegaria que sale del alma. Las plegarias públicas tienen su lugar, reuniones de oración tienen su lugar, todo este tipo de cosas tienen su lugar, pero normalmente vas y oras de acuerdo a formas establecidas, a libros escritos, está muy bien, yo oro con textos de oración escritos, en hebreo se lo conoce como el Sidur, me agrada, es una bendición, pero estoy yendo a ese punto de oración personal, íntima, donde oras de verdad, no necesitas quedar bien con nadie, no necesitas orar para que suene bien, sino simplemente quieres manifestar esos deseos delante del cielo. Normalmente eso lo hacemos en base a nuestras necesidades, requerimientos, deseos, inquietudes. Entonces, ahora vuelvo sobre mi pregunta. ¿Te ha pasado que cuando te sientas, te pones de pie, te recuestas o como sea que lo hagas, para orar, o sea, pedir cosas o manifestar tus deseos delante del cielo, la primera imagen que surge junto con la de las cosas deseadas es la de aquello que funciona como impedimento para que llegue hasta ti la bendición o el obstáculo delante del cielo para que te den lo que es el motivo de tus plegarias? ¿Te ha pasado? Yo creo que sí, de seguro que sí. Eso que vamos a orar, vamos a pedir por X, Y cosa, tenemos todos nuestros deseos delante del cielo, ¿no? Y en el momento en que ya nos quedamos quietitos, relajados, ya podemos concentrar nuestros pensamientos y, ay, Señor, necesito esto, ayúdame con esto, échame la mano con esto otro. La primera imagen después de lo deseado que surge es, pero yo aquí pidiendo, pero ¿será que el Señor sí me responde? Porque es que, yo me las he hecho, me he mandado mis macanas, o sea, yo he hecho cosas como para que el Señor no me responda, ni siquiera me escuche lo que le estoy pidiendo. Yo ya sé más o menos cómo funciona la espiritualidad, ¿no? Entonces, Dios da cosas, pero espera también de nosotros cosas. ¿Y yo qué le voy a decir que me dé cuando yo he hecho esto y esto? O estoy pidiendo tal asunto y yo sé que esto funciona con base a esto otro y yo no he hecho mi parte. Yo no. Estoy pidiendo provisión y yo no he trabajado, la verdad. Sí, tal vez tenga excusa de que, bueno, no hay empleo, pero la realidad es que no he hecho la parte que me pudiera corresponder. ¿Y ahí qué hacemos? Estoy seguro que les ha pasado. Es muy común y es un asunto del todo recurrente en la vida de la gente de fe, digámoslo, de la gente creyente, que intentamos orar, intentamos conectar e inmediatamente cuando tratamos de soltar nuestras peticiones,
nuestros deseos delante del cielo, surgen las dudas, las inquietudes, los obstáculos, las aparentes excusas que tratamos de ponernos a nosotros mismos, por las cuales Dios también vería coartada su decisión de bendecirme. No, ¿te ha pasado que surge eso? ¿Te ha pasado en tu mente? ¿Te impide esto en tu vida de oración? Probablemente sí. En la porción de esta semana, en la Parashá Vayera, se nos cuenta la historia de un par de personajes a quienes les aconteció algo parecido, algo con lo que perfectamente podemos identificarnos, al menos hasta que hagamos lo que nos corresponde. Me refiero a Agar e Ismael. En la porción de esta semana, Parashá Vayera, y apareció, traduce el nombre de esta Parashá, que está desde Génesis 18, 22 hasta Génesis 22, 24, encontramos un pasaje en el capítulo 21 de Génesis tocante al hijo que Agar, la concubina de Abraham. Todo esto lo he aclarado en otras ocasiones, era perfectamente legal, eran las prácticas de su tiempo. Pero tenemos el detalle, la expresión de lo que es la vida de este muchacho Ismael junto con Agar, en una ocasión en que, bueno, estaban celebrando porque habían destetado allá a Isaac, el otro hijo, el hijo de la promesa de Abraham, y hay como un malentendido, hay como un asunto ahí que lleva a que Agar e Ismael salgan de la casa de Abraham. Y bueno, ahí está nuestra historia. Génesis 21:8 dice: y creció el niño y fue destetado, esto es Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave a Abraham, en gran manera, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén y amén. Tremendo el pasaje, ¿verdad? Tremendo el pasaje. Desolador, inquietante. Despiden a esta mujer con su hijo, se van y simplemente les falta el agua y están a punto de morir el muchacho de sed. Luego, sé que he hablado hace pocas semanas de esta historia. Lo hicimos en el contexto de Rosh Hashanah, del día de Yom Teruah, del año nuevo según el calendario bíblico hebreo. Hablamos un poco de este pasaje, por lo cual no voy a ir a los temas allá tocados, voy a ir a otras cosas. Así es la riqueza de la Torá, siempre tiene muchos asuntos para enseñarnos. Una misma historia, a veces es un mismo versículo, wow, tiene mares de profundidad de información bíblica que tiene que convertirse en vida para nosotros en el interior. Y bueno, cuando menos es lo que vamos a tratar de hacer hoy, tratar de extraer de aquí principios de vida que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, y sobre todo hoy ligado con este tema tan importante, ¿no? El tema de lo que parece como excusas en nuestra mente y obstáculo, estorbo para impedir nuestras oraciones, nuestras peticiones, y no nos permiten fluir para pedirle a Dios cosas. Esto básicamente lo podemos configurar con un nombre: la culpa. La culpa. Yo voy a orar, voy a pedir, voy a sugerir delante del cielo alguna petición en específico, y lo que me encuentro, con lo que primero me topo, es con la culpa. No, Dios no me va a bendecir porque yo sé que hice mal, yo hice esto y esto y esto. Dios no puede darme tal cosa que le pido porque yo sé que debía hacer tal cosa y no la hice. Fui un vago, fui un flojo, fui un etcétera. Culpas, remordimientos, pero dejémoslo en culpa.
Ahora, creo yo que es muy probable que esto fue lo que pasó aquí con este par de personajes, con Agar e Ismael. Yo me pregunto algo con respecto a ellos. ¿Por qué razón esta mujer, nos cuenta la Torá, que se alejó, dejó a su hijo en un arbusto, se alejó como a distancia de un tiro de arco y dijo, no quiero verlo morir, no quiero estar cerca de él para cuando vaya a morir? Entonces, me alejo para no verlo sufrir, llorar y finalmente morir, pero no se apartó un poco para orar, para pedir, para implorar ayuda divina a aquel que podía librarla y a su hijo de la muerte. Recordemos que no era una mujer cualquiera. Aparte de que era la mujer de Abraham, porque como les digo, esto funcionaba en la legalidad de la época, también era mujer de Abraham. Cuando Sara le dice, toma a mi mujer, de hecho lo propone la propia Sara, toma, esta mujer es sierva mía, tómala dentro de los márgenes legales y a través de ella pues me darás un hijo. Todo era perfectamente legal, era la mujer de Abraham. Ahora, la mujer que presenciaba el inicio de nuestra parashá, de hecho la palabra Vayera, que es el título de la parashá, es porque eso traduce y apareció. ¿Apareció qué? Se le apareció el Señor a Abraham unos 2-3 capítulos atrás, a través de una suerte de epifanía, manifestándose a través de unos ángeles y demás. Y de todo esto era testigo no solo Sara, también Agar, también Ismael. Entonces, como le digo, no era cualquier mujer, presenciaba que a su señor, a su marido, de alguna manera, Dios lo trataba, lo cuidaba y demás. Es más, aparte de ser la mujer de Abraham, aquel era el hombre con manifestaciones divinas, pero ella no se quedaba atrás. La misma mujer había tenido sus propias epifanías. Claro que sí, claro que sí. Si usted se recuerda, ya habían altercados entre estas dos mujeres, ¿no? Cuando esta mujer quedó embarazada, se enorgullecía, se ensoberbecía un poco delante de su ama, de su señora Sara, y Sara le riñó, Sara le llamó la atención, ¿no? Le constriñó, lo cual hizo que Agar se fuera cuando estaba todavía en embarazo. Si quieren leámoslo para no especular, ¿no? No citar de mala manera. Génesis 16:5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Eterno entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, pues, es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, o sea, le constreñía a Agar, ella huyó de su presencia, se fue. Y la halló un ángel. Escuche, este es mi punto. Un ángel se le apareció. O sea, ella invocaba, ella perfectamente pudiera haber invocado a Dios porque tenía contacto con lo divino. Y un ángel se le apareció junto a una fuente de agua en el desierto. De nuevo, era relacionado con el agua. Y lo que más adelante pasa es por falta de agua. Junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de mí, señora Sarai. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ok. Dicho sea de paso, esta es la base del conflicto que está ocurriendo ahora en Medio Oriente, ¿no? Sobre ambos hay bendición, sobre Isaac y sobre Ismael. Pero bueno, ese no es el objeto de nuestro estudio hoy. Valga ahí el dato. Lo cierto es que es una mujer con contacto con lo divino. Se le ha aparecido un ángel del Señor. Le hizo tremendo milagro. Y además le dio una promesa. Le dio una profecía. Le dijo, yo estaré con el muchacho. Va a ser grande. Es un mensajero de parte de Dios. Va a ser grande. Y voy a estar con él. Entonces, ¿por qué esta mujer no tomaba estas promesas? ¿Por qué si tiene un hijo que está faltándole el agua, perdón, que se está muriendo de sed y está en una situación difícil, ¿por qué no levanta sus ojos al cielo? ¿Por qué no se aparta de su hijo para orar, para pedir, para clamar, sino que se aparta a decir no lo quiero ver morir? ¿Será que le pasaba lo que nos pasa a nosotros? En situación difícil intentamos orar, clamar, pedir ayuda, auxilio, socorro y demás, pero aparecen cosas que nos nublan y que nos estorban, la culpa. Pienso que lo que muy probablemente ocurría era eso mismo que ocurre con nosotros. La culpa que sentimos
a causa de lo que hemos hecho o dejado de hacer, se interpone como barrera entre nosotros y los cielos para bloquear no solo nuestras oraciones, sino las propias intenciones de orar. Vuelvo con nosotros, porque esto tiene que ver con nosotros. Esto se trata de nosotros. No se trata de venir aquí a hablar de los antepasados y lo que hicieron mal. No, apliquémoslo, conjuguemos la Torah en primera persona. Tiene que ver con nosotros, pienso, porque sucede así. No es solo que yo oro y bueno, las cosas malas se presentan como un obstáculo para que Dios no me responda. Mi culpa es el obstáculo. No, la culpa muchas veces no me deja ni orar. Yo voy a intentar orar, Señor, mira, y aparecen rapidito en la mente. ¿Qué va a hacer Dios? No, ¿cómo te va a bendecir? ¿Cómo crees que sea posible siquiera que te escuche? Y no ves que cuando me doy cuenta, no oré. Terminan esos medio tiempo que estuve ahí, todo el tiempo luchando con esos pensamientos, y ya me levanté a hacer tal y tal cosa. Me vendí la ilusión de orar. Y todo el tiempo lo que estuve fue dominado por el engaño. Dominado por el engaño. En el caso de Agar e Ismael, la culpa muy probablemente tenía que ver con lo que había, muy probablemente digo yo, pues, tenía que ver con lo que había hecho el muchacho y que su madre ni siquiera la increpó. O sea, ¿tenían razones para sentir culpa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Leímos en Génesis 21:9, ya lo leímos. Sara vio al hijo de la Misrit Agar, de la egipcia Agar, que ésta había dado luz para Abraham divirtiéndose o burlándose, dicen las traducciones al español, de Isaac. Yo sé que ya hablamos de esto en aquella ocasión que les dije que enseñamos hace unas cuantas semanas, como un mes, pero permítame rapidito citar aquí un par de cositas. Hemos entendido que eso no era cualquier burla, o sea, no era motivo suficiente, que se estaba riendo Ismael de Isaac y por eso ya se molestó Sara y la echó. Qué mujer tan perversa, sobre todo que no tiene lugar cuando la escritura nos la presenta como una mujer justa, una mujer piadosa, y la escritura no tiene problemas en señalar los errores de las personas, nos lo contaría, pero en este caso no. Es más, el propio Dios dice, haz lo que dice Sara. O sea, de ninguna manera había un mal aquí. El mal era en lo que había hecho este muchacho, divertirse, ¿no? Burlarse. ¿Qué fue lo malo que hizo? Bueno, ya lo hemos explicado, pero cito aquí muy de rapidez. La palabra hebrea que está ahí para que lo vio divirtiéndose, la palabra ahí es metzajek. Y en este contexto, este verbo puede entenderse en tres sentidos. Y el comentarista clásico de la Torá, Rashi, nos lo explica. Las veces en las que las escrituras es citado este vocablo, este verbo, metzajek, tiene que ver con un sentido siempre negativo. Por ejemplo, en Shemot, capítulo 32, versículo 6, cuando el pueblo está en idolatría, dice la escritura, y se levantaron para divertirse. Tiene que ver con el pueblo cuando hace el becerro de oro, y se levantaron para divertirse, es decir, bailar en corrillos, en círculos, en danzas, rituales religiosas al becerro de oro. O sea que cuando Sara vio que Ismael se divertía, entonces era probable que estaba incitando al culto pagano, a la idolatría, a Isaac, porque así se usa ese verbo. Una segunda explicación que da Rashi es basado en Génesis 39:17, en el caso de José y la mujer de Potifar. Cuando la mujer de Potifar acusa a José, porque se queda con su ropa, dice, Potifar trajo este siervo hebreo aquí con nosotros, y este vino hasta mí para divertirse conmigo. Para divertirse ahí sabemos que la idea era, ella de lo que lo estaba acusando era que quería violarla, quería abusar de ella, accederla carnalmente. Con lo cual, porque ahí aparece el verbo hebreo metzajek, el mismo que señala la Torá en el caso de Ismael, con lo cual podríamos interpretar que, lo sugiere Rashi, que lo que estaba ocurriendo, el problema aquí era que este muchacho Ismael quería de algún modo tener algún tipo de incesto, algún tipo de abuso hacia Isaac. Y una tercera explicación tiene que ver con el uso que se hace de este verbo en el segundo libro de Samuel 2:14, donde dice la Biblia, se me perdió el texto, dice la Biblia que los jóvenes se levanten y jueguen. Este texto tiene que ver con un pasaje en donde se narra que los jóvenes de Abner, hijo de Ner, y de Joab, hijo de Zeruyá,
lucharon entre sí, lucharon como gladiadores para ver qué grupo era el más fuerte. O sea, una pelea, una especie de circo ahí, de combate cuerpo a cuerpo, a ver quién vencía acabando con el otro, matándolo. Entonces, ahí se usa la palabra hebrea metzajek. Los jóvenes se levanten y jueguen. Ese juego era un juego a muerte. Entonces, eso hace interpretar que las intenciones de Ismael para con Isaac era, vamos a jugar y en medio del juego lo golpeo fuerte y le mato para quedar yo como el heredero, lo que fuera. Total, que el asunto es que estaba muy mal lo que estaba pasando, ¿no? Lo que hacía Ismael. Y el asunto que más debe interesarnos aquí, aparte de lo mal que estaba, tiene que ver con el hecho de que mientras Ismael hacía esto, su madre ni hizo algo para impedirlo, ni después le riñó por haberlo hecho. Nada. La que vemos que hizo, que actuó, fue Sara. Sara dice, esto está muy mal, Abraham, y no podemos permitir tal cosa. Este muchacho no puede seguir aquí en la misma herencia con mi hijo. Si Dios ha de engrandecer, lo que lo engrandezca, pero separados, porque ¿dónde va a terminar esto? Piensa en cualquiera de las tres interpretaciones. O lo conduce a la idolatría, y era algo grave, pues, estamos hablando de la cosmovisión bíblica, o sea, era apartarse de todo su futuro. Ahora, que la idolatría en los casos de aquellos lugares y de aquellos tiempos eran idolatrías del todo aberrantes. No es necesario hablar sobre todo lo que se hacían en forma de culto, ¿no? O bien era un tipo de abuso, o bien quería matarlo, por donde fuera estaba mal. Claro que lo ve muy mal Sará, pero ¿y Agar? Agar no lo impide, y podía haberlo hecho, ya vamos sobre eso. Pero luego, de hecho, tampoco le riñe, no le dice nada. Y cuando así pasa, cuando no hacemos lo que corresponde o dejamos de hacer lo que corresponde, o sea, cuando hacemos lo malo o no hacemos lo bueno, normalmente se apoderan de nosotros pensamientos, sensaciones de culpa. Y esa culpa es la que estorba, eso es lo que se pondrá luego delante de nosotros cuando queremos marchar, cuando queremos seguir adelante. Eso es lo que nos hace difícil el camino de cara a lo que tenemos por delante, cualquiera que sea el panorama que cada uno tiene que afrontar. Y quiero decirle que este es un problema mucho más frecuente de lo que creemos y mucho más presente en la vida de la gente que se asume a sí mismo espiritual de lo que creemos. Y quiero decirle además que es un asunto del todo engañoso. Pasa con todos. Y ya le digo cuál es la base de su engaño. Porque creo que es obra del puro mal instinto, es obra del puro diablo, es obra del Satán. En alguna de sus formas más dañinas y efectivas, que es la del engaño. Está escrito en segunda carta a los Corintios 11:14, que no nos maravillemos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es su forma de actuar. Se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Y no es el ángel de la luz, es el ángel de las tinieblas, es el ángel de la muerte, pero ángel al fin. Entonces se disfraza como ángel, como mensajero de luz, cuando lo que trae es tinieblas, pero con la luz nos engaña. Y pienso que es la culpa una obra del todo engañosa, porque nos vende un par, tal vez tres tipos de ilusiones que parecen hasta espirituales. La culpa nos vende una ilusión que aparentemente es espiritual, pero que, contrario a lo que ofrece, nos hunde más y más en nuestra precaria situación y en una potencial miseria. Ya vamos a verlo. Lo primero que tiene la culpa, a través de lo cual nos engaña, es que nos vende un falso sentido de la responsabilidad. Una persona con culpa se asume a sí mismo responsable. Hombre, mira, ¿cuán responsable soy? Me hago cargo del desastre que hice. Me hago cargo del quilombo. Yo sé que yo lo hice mal, y cuando uno siente culpa, uno siente que está siendo responsable. El asunto es que si esa culpa nos paraliza, si esa culpa nos obstaculiza, nos frena, en realidad no nos estamos haciendo responsables de nada. Tan solo estamos cayendo en las redes del enemigo. Y como le digo, es el puro mal instinto, la mala inclinación que vive dentro nuestro, el Satán. Hay gente que habla y dice que cuidado con ese tipo de cosas, lo he escuchado, que tratamos como de
de quitarle personalidad al Satán y que hacemos creer que es mi mala inclinación, mi mal instinto hacia lo malo y ya, porque quieren ver siempre un ser ahí malévolo, con cachos diabólico y demás. Pero permítame citarle un texto del Talmud, el Talmud Babli, en el tratado Baba Batra, algo que yo creo que puede darle fin a esta discusión, porque no niega una cosa ni la otra. Dice el Talmud, el tratado Baba Batra, y que por supuesto aplica lo que venimos hablando, ¿no? Dice, el Yetzer Hara, o sea, dice que el ángel de la muerte, viene explicando que el ángel de la muerte o el Satán tiene sus formas de actuar y tiene tres ropajes, tres formas en las que se presenta. Y dice así el Talmud. Como Yetzer Hara, este Yetzer Hara desciende y tienta. Yetzer Hara es la mala inclinación, el mal instinto, el mal que habita adentro mío. ¿Cómo entró el mal en el hombre? Lo hemos visto. En un principio hay un ser que encarna en una serpiente, la serpiente antigua, conocido como el Satán, el adversario, que viene y le tienta al hombre con el fruto prohibido, el fruto del árbol del conocimiento. Luego interprete usted si eso es alegórico, si es literal, si fue una manzana, si fue una uva. Eso lo dejamos para los que les gusta discutir eso. Tenemos una sola cosa. El hombre desobedece, desciende espiritualmente e incorpora el mal en su vida. Lo que antes estaba fuera, el mal que le tentaba desde fuera, ahora él lo incorpora en forma de lo que come o de accede físicamente a la forma de tentación que haya sido. Y lo cierto es que a partir de ahí el mal está dentro suyo. Este mal viene, volvemos al texto del Talmud, y Yetzer Hara desciende y tienta. Cuando uno es tentado, dice los escritos apostólicos, es tentado aquel cuando desde su propia concupiscencia es seducido y atraído. Viene el mal viene, vamos a decir lo que viene desde fuera a tentarme, pero encuentra una correspondencia dentro mío, un mal que habita en mí, mi mala inclinación, la inclinación que me lleva hacia lo malo. A partir de ahí encuentra una correspondencia, hay una reciprocidad, hay una afinidad de forma y yo termino cediendo a ese mal. Luego dice, sigue diciendo el Talmud, luego como Satán, o sea, viene el Yetzer Hara, desciende, me tienta, me hace caer, luego como Satán asciende y acusa. Acuérdense, por ejemplo, el pasaje de Job. Hubo un día en que los hijos de Dios debían presentarse ante él, entre los cuales también estaba el Satán, y tiene una charla ahí con Dios, ¿no? Acerca de Job. Y ahí se lo conoce como el adversario, como el Satán. Acusa. Esa es la tarea en Job del Satán. Viene y pone quejas a Dios, delante de Dios acerca de Job. No, que él le va bien porque tú lo proteges, pero vive acusándolo. Vive acusándolo. Es el acusador de los hermanos. También se lo llama así en el libro de Revelaciones, ¿no? Los escritos apostólicos. Es el acusador de los hermanos. Él asciende y acusa. Luego dice el Talmud, luego el ángel de la muerte desciende y toma el alma. Toma el alma aquí, entiéndase, causa sufrimiento. Tremendo lo que dice el Talmud, ¿no? Los tres ropajes de una misma entidad espiritual. Como Yetzer Hara, como mala inclinación en el hombre, desciende y tienta. Como Satán, como adversario, asciende y acusa, me acusa de lo que yo hice mal. Él mismo me tentó, pero para que yo caiga y luego ahí me acusa. Y luego se manifiesta como ángel de la muerte. Ángel de la muerte. ¿Recuerdan lo que dijimos, lo que dice por allá Corintios? Se disfraza como ángel de luz, pero en realidad es ángel de oscuridad. Es ángel de la muerte. Viene como ángel de la muerte y toma el alma. O sea, causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo di lugar a él cuando cedí ante sus insinuaciones. Ustedes saben que está escrito que la paga del pecado es muerte, por ejemplo. O sea, cada que yo cedo ante las inclinaciones del mal, cualquiera sea, en sus distintas formas, lo que viene es muerte a mi vida. Muerte en distintas áreas de la vida, ¿no? Muerte a proyectos, muerte a sueños, muerte a esto, muerte a aquello. Sobre esa base, si tratamos de interpretar y aplicar al mismo tiempo a nosotros este texto clásico del Talmud, sobre esta base es que trabaja la negatividad sobre nosotros. Viene y nos tienta, nos pinta distintas maneras de que erremos, de que hagamos las cosas equivocadamente. Luego sube como culpa, ¿sube a dónde? Sube a nuestros pensamientos. A la hora de orar, a la hora de ir a pedir ayuda divina, no podemos, porque constantemente están subiendo a nuestro pensamiento el Satán, a acusarnos delante de lo divino que hay en nosotros. La parte negativa mía sube hasta la parte más positiva mía a decirme, ¿tú qué vas a orar? ¿Tú qué vas a pedir? ¿Cómo puedes esperar algo bueno de la vida? ¿No ves que no has hecho esto y esto, que es necesario para que te vaya bien? ¿No ves que has hecho esto y esto y esto?
que te hace merecedor de que te vaya mal, ¿cómo vas a pedir? Y luego finalmente, como intentas acercarte a lo divino, pero no lo haces a causa de tu culpa, finalmente viene y te causa sufrimiento, te toma el alma, te hace morir a sueños, te hace morir a expectativas, te hace morir a proyectos, a promesas, a lo que sea. Mal. Por eso es tan maligna esta culpa. Por eso le digo, se disfraza, parece que nos estamos haciendo responsables cuando yo digo, no es que yo hice mal. Qué responsable, me estoy haciendo cargo. No, no me estoy haciendo cargo. Si me estoy haciendo cargo no tendría por qué paralizarme. La segunda forma que yo creo que tiene la culpa, a través de la cual se disfraza para engañarnos, es que además de que nos hace sentir responsables, nos hace creer que somos humildes. ¿Cuán humilde soy, no? ¿Cuán humilde soy cuando me asumo malo, pecador, equívoco? ¿Cuán humilde soy? El asunto es que la verdadera humildad no aleja, la verdadera humildad acerca. Por más que yo diga, no, yo sí soy humilde, espiritualmente hablando, wow, mire, yo reconozco, yo hice esto mal. Sobre esa base permitimos que la culpa se anide en nuestra mente, en nuestro corazón, porque me está haciendo percatar de lo malo que he hecho. Craso error y un total engaño. Porque la humildad no me aleja, la humildad me acerca. Si yo soy humilde para pedirle perdón a mi mujer, a un hijo, a un compañero, a un vecino, a un amigo, lo que sea, luego de que pido perdón, estoy cerca. De hecho, para acercarme a pedirle disculpas en base a mi humildad, para poder hacerlo, ya significa que me acerqué, porque la humildad acerca, la humildad no aleja. Dice el libro de Jacobo, la carta de Jacobo, Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Por qué mayor gracia? Porque es obvio que para acercarnos delante de lo divino, sabiendo que nos hemos equivocado, necesitamos la gracia. ¿Por qué nosotros esperamos cosas buenas de la vida cuando sabemos que nos hemos equivocado? Porque apelamos al recurso llamado gracia. Porque nos equivocamos, sí, porque somos factibles de errar, de equivocarnos, de pecar y demás. Por esa razón sabemos que requerimos de la gracia. Por esa misma razón es que un hijo que nos ha desobedecido viene luego a nosotros, a que le amemos, a que le consintamos, a que le abracemos o lo que fuere. ¿Por qué? Basados en una sola cosa, la gracia. Entonces, la humildad debe conducir a eso. Y no terminé de leer el texto, ¿no? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La verdadera humildad acerca. ¿En base a qué? A la gracia. La gracia, el don inmerecido. Yo me acerco no porque sea perfecto, me acerco porque me puede escuchar. Porque un hijo se acerca a nosotros después de que nos ha desobedecido, lo que fuere, porque sabe que le amamos. Es que por más que nos haya desobedecido, su error no es más grande que nuestro amor por Él. Del mismo modo, cuando nos acercamos a lo divino, sí hemos pecado, pero hemos entendido que su perdón es más grande que el peso de nuestros pecados. Entonces, por digo, es una falsa humildad la que nos vende la culpa. Y hay un tercer disfraz que usa, y es el de una espiritualidad, una aparente espiritualidad, pero es una espiritualidad falsa. Porque llegamos a creernos que entre mayor sensación de insuficiencia, de viles, pecadores, de enfermos a consecuencia de nuestro yerro, más espirituales somos, ¿no? No, yo reconozco que me he equivocado. No, yo sé que tengo la culpa. Miren, me está yendo mal y yo sé por qué. La culpa la tengo yo. Culpa, culpa, culpa. No solo nos falta decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y creemos que entre más nos reconozcamos culpables, más conciencia de vil pecador tenga yo, más conciencia de que estoy enfermo, me va mal, estoy pobre, arruinado, lo que sea, a consecuencia de mis yerros, pues entonces más espiritual soy. Pero le digo una cosa, esto es enfermizo. Y créame, porque lo he visto de primera mano. Por mis estudios, pues estudié teología, he tenido que tener contacto con distintas comunidades de fe, digamos, comunidades espirituales, religiosas. Y he visto mucho eso en cierto tipo de congregaciones. No sé si usted sabe, obvio sí, algunos de pronto no, pero saben de campañas que hacen, ¿no? Predicadores que llegan a un lugar, hay un predicador especial, sanador, milagrero, curandero, lo que fuere,
No denigro, oramos por la salud de las personas, claro que sí, pero me refiero a que hay campañas que hacen, no, llegó alguien especial de tal lado y tiene poderes de sanidad y viene y ora por las personas. Pero si usted va y hace un detalle, yo he visto esto de primera mano. Digo esto con dolor ético un poco, porque a nadie le gusta estar reconociendo eso, pero lo he visto. Es muy cercano esto a la aparente espiritualidad, pero es una espiritualidad enfermiza. Mire, vienen y no es que vayan personas que no tienen fe y de repente van y les sanan y wow, qué bueno, este testimonio impresionante lo que pasó. Ahora la gente se está llegando a la fe. La mayoría de estos espectáculos, porque en eso se convierten, son espectáculos que van y ocurren con los mismos feligreses. Tampoco estoy haciendo teorías de conspiración, ¿no? De que van y les pagan, que son pagos, que se ve, también están documentados, y les pagan para que digan que fueron sanados, pero es pura mentira, para ganar adeptos, para hacer proselitismo. Pero incluso en el mejor de los casos, que la gente genuinamente crea que está enferma y se sana, mire, lo he visto de primera mano, pasan y se sanan los creyentes que llevan ahí 5, 10, 15 y 20 años en esas congregaciones. Pasan, les oran, les ponen las manos, se sanan, testifican, lloran, todo esto. A los 6 meses vuelven a hacer otra campaña, a los 12, al año, a los 2 años. Y vienen y oran por los enfermos. ¿Sabes quiénes pasan? Los mismos. ¿Enfermos de qué? De lo mismo. Y se hace un círculo vicioso, sumamente vicioso y enfermizo. Porque hay gente que sostiene su espiritualidad a partir de esto. Porque sienten algo especial, les oran, se enferman y vienen y les sanan y todo, y se sienten cerca de Dios, se sienten cerca de lo divino. Entonces giran alrededor de estas cosas y crean a veces enfermedades psicosomáticas. O sea, les gusta estar así para luego sentir la sensación de la curación y que en ese momento estuve en contacto, en cercanía con lo divino. Como le digo, es enfermizo. Y muchas de estas cosas funcionan sobre la base de la culpa. Muchos de estos mensajes, cuidado que por estar haciendo esto y esto y eso es que están enfermos, están así, les va mal. Yo no estoy diciendo que no. Cuando uno hace obra mal, le va mal, claro que sí. El pecado enferma, sí, y también mata. Yo no vengo a negar lo que está escrito. Claro que sí. El que mata, lo matan. No, pero ¿cuántos hay por ahí que han matado y están vivitos? No, nadie los va a matar, ni le dieron pena de muerte. Tranquilos. No los mata una persona, los mata una enfermedad, los mata un virus, los mata la vida. La vida no mata. Mata al ángel de la muerte. Ya lo leímos, ¿no? De hecho, hay otro texto del Talmud que dice que nada en esta vida, nada, muere si no es por intervención del ángel de la muerte. Y todo funciona a partir del mal que se hace. Claro, le estoy diciendo, no estoy cambiando eso. Pero el asunto es lo enfermizo que esto se vuelve, que la gente vive, quiere vivir, se aferra a la culpa como una forma de espiritualidad. Claro que falsa. Me siento mal, me siento vil pecador, me siento insuficiente, así no haya hecho nada malo, me gusta ya esa forma de estar confesando lo malo que he hecho. ¿Para qué? Para sentirme que a causa de eso es que me va mal. Y entonces vivo pidiendo que se me hagan milagros. Enfermizo, enfermizo. Y por supuesto que engañoso. Porque aunque parezca espiritual, no es espiritual. Si algo debe tener la espiritualidad, es que debe ser una espiritualidad saludable, no enfermiza. La espiritualidad debe ser algo saludable. Si está cerca de la vida, si la espiritualidad es elevarte hacia la fuente de la vida, ¿no se supone que de ti debe haber vida? Y la vida me parece a mí, tal vez esté equivocado, ¿no? Obvio que estoy siendo sarcástico. Pero la vida me parece que está mucho más cerca de la salud que de la enfermedad. Me parece que la vida se acerca más a lo saludable que a lo enfermizo. Pero bueno, creo que el asunto tendría que ver ahora con qué ofrecer, ¿no? ¿Qué ofrezco? No me puedo quedar en señalar lo erróneo de este sistema, sino en presentar una posible solución o modo de encararlo, ¿no? Permítame ir ahí. Lo primero que creo que debe uno hacer es hacerse cargo, pero cargo de verdad. Dijimos que una de las formas tenemos 3, ¿no? Y vamos a tratar de entenderlas las 3 con soluciones. De los 3 disfraces que usa la culpa, es que nos hace creer que somos responsables, que nos estamos haciendo responsables por el mal que hicimos. Por eso yo les recomiendo, si se siente responsable, hágase cargo, pero cargo de verdad. Cuando yo de verdad me siento responsable de o por algo, simplemente me hago cargo. No me vivo echando culpas, me hago cargo. Me hago cargo del desastre. No vivo diciendo, yo tengo la culpa de esto.
Yo tengo la culpa de que me esté yendo mal. ¿Y qué hago? Decir que tengo la culpa aquí. No, no, amigo. Lamentablemente, en nuestro texto base, vemos que Agar no se hizo cargo, ni antes ni después. Vuelvo sobre el punto que había dejado sobre la mesa. ¿Por qué antes? ¿Qué hubiera podido ella hacer antes? Es obvio que ante la gravedad de las cosas señaladas, según la interpretación de Rashi, pudo haber sido una de estas tres cosas. Yo adhiero totalmente a esa interpretación, porque no por cualquier cosita la iban a echar. No por cualquier cosita se iba a molestar a Abraham, Sara. No por cualquier cosa Abraham iba a ceder. No por cualquier cosa Dios iba a decir, sí, tiene razón tu mujer, haz caso. Es obvio que algo malo. Y ante la gravedad de estas cosas, yo pienso que es obvio que Ismael pudo haber dado pistas acerca de sus inclinaciones. Pudo haber dado pistas acerca de su idolatría o de sus inclinaciones al incesto o de sus inclinaciones hacia el asesinato. Claro que pudo haber dado pistas. El asunto es cuán entendida o desentendida estaba Agar de este asunto. Este muchacho fue niño, adolescente, joven adulto. Vamos a especular un poco, la tradición habla de esto. Pero que era un joven, Ismael. Él fue niño. Y los hombres y mujeres, las personas, desde niños muestran sus inclinaciones. Es más, mire, la mayoría de problemas con nuestros hijos tienen que ver justo con esto, con lo desentendidos que somos y lo desatendidos que los tenemos. Los niños siempre muestran sus inclinaciones, las buenas y las no tan buenas, hacia dónde van, qué les gusta, qué les disgusta, qué los hace poner de malas, qué los hace excitar, qué los hace emocionar y esas cosas. ¿Qué? Los niños van mostrando, pero los tenemos muy desatendidos y nosotros estamos muy desentendidos de esto. Esta semana lo pude comprobar cuán fácil es caer en esto. Se acerca mi hija menor, la consentida, vamos a decir. Me acusan de eso por ahí mi familia y mis amigos. Pues es la chiquita, es niña, nena, mi debilidad y bueno, ok. Pero con todo y eso, es cierto que los desatendemos a veces con las mejores intenciones. Estaba yo trabajando, estaba en mi escritorio, ¿no? Escribiendo en el compu, no, estaba leyendo, estaba estudiando. Se acerca mi hija, oye, pa, escúchame que te voy a decir algo. Yo, háblame, hija, y yo sigo con mi libro a mano. Pero mira, pa, y yo, háblame, hija. Papá, pero mira, yo, que me hables, hija, es que es de mirar. Entonces tenía en su cuaderno y me iba a señalar que estaba escribiendo las tablas, creo que era. Es chiquita, pero ya quiere hacer las tablas de multiplicar. Y me estaba mostrando hoja por hoja, que aquí está la del 2, que aquí está la del 3, que tenía que ver. Y yo le repetía, háblame, hija, y yo en mis cosas, y, papi, pero mira, háblame, hija. Y ahí me di cuenta una cosa, es fácil caer en desatenderlos, es fácil desentendernos de ellos. Incluso los buenos padres, yo no me considero mal padre, y obvio sé que tengo mucho por corregir, y yo sé que cada uno de ustedes, de nosotros, somos buenas personas, intentamos ser buenos padres, y aún así les desatendemos. Mire, y quiero decir otra cosa, no quiero irme del tema, porque aquí el tema es la culpa y no la crianza de los hijos y adolescentes, pero yo creo que hay que aprovechar también las oportunidades. Queridos míos, les desatendemos. No hay gente más desatendida que los niños y adolescentes en su propia casa. Normalmente nosotros nos rebajamos mucho cuando estamos delante de ellos. Nos creemos superiores y cuando estamos delante de ellos no hablamos con la misma seriedad con la que hablaríamos con un vecino, con un compañero de trabajo, con un jefe, con un subalterno. Tratamos no son niños, ven las cosas así y minimizamos sus asuntos. Nos vienen con un problema y eso es una bobada, eso es cualquier cosa. Tal vez ni lo digamos, pero la forma en que actuamos para con ellos. No nos metemos en su mundo, no nos apersonamos de la situación. Después hacen lo que hacen, después se nos salen de las manos, después como van creciendo empiezan a tener problemas más graves. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Que entonces sí nos damos cuenta de la gravedad de las cosas. ¿Y sabe qué pasa? Que ya lo único que surge ahí es culpa. Dios, probablemente tenga responsabilidad en lo que está pasando. Pero de ahí no salgo. No salgo de la culpa y decir, yo tengo algo que ver con esto. Parte de la culpa, si no toda, es mía. Porque no me hice cargo. Y ya la culpa no sirve de nada.
Entonces, por eso la primera recomendación para vencer esta forma de culpa de que nos hace sentir responsables es, si de veras te quieres sentir responsable, hazte cargo, pero cargo de verdad. Cargo de verdad. Algo puedes hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Claro, a veces la información se nos mezcla en la cabeza y nos juega en contra. Me refiero a que, como señalé hace un rato, a veces se nos presenta como falsa humildad. Nos engaña, ¿no? La falsa humildad nos engaña. Porque hasta usamos textos, algo así como, bueno, sí, yo me equivoco, mi hijo se equivoca, mi realidad, he hecho mal. Pero hombre, no hay ni uno que siempre haga el bien y nunca se equivoque. No hay ni uno que siempre haga el bien y nunca peque, dice un texto bíblico. Y creemos que esto es excusa para aplazar nuestro accionar. Y terminamos en nada. Y por eso la primera solución es hacerse cargo, pero cargo de verdad. Ah, pues ¿quién no se equivoca? Y sí, pero ¿qué vas a hacer después con el hecho de que todos nos equivocamos? Solamente cargar culpas a la hora de orar. No, hazte cargo. Sí podemos hacer algo. Dice el Pirkei Avot, esta importante obra de la tradición hebrea. Pirkei Avot, la ética de los padres, en 2.15. Dice, él es Rabbi Tarfón, lo sabemos porque la Mishnah anterior venía hablando de Rabbi Tarfón. Entonces dice, él solía decir, no depende de ti terminar la obra, pero no estás libre para desentenderte de ella. Esto es una respuesta directa a esa actitud de defensa que ponemos a veces. Oh, pero ¿quién no se equivoca? No hay alguien que siempre haga el bien y no se equivoque. No, sí, eso es así, nadie se equivoca. Pero todos tenemos en las manos hacer algo. No depende de nosotros terminar la obra, pero no nos podemos desentender de ella. Tú comienzas la obra, trabajas en ti lo que corresponda. No puedes perfeccionarte solo, es cierto. Pero tú empiezas la obra y lo que es la obra de la Torá y la ayuda de los cielos van completando esa obra en ti. El que empezó la obra en ti es fiel en terminarla. Está escrito. Pero a ti te compete, te corresponde no desatenderte de ella, no desentenderte de ella. Dice Levítico 19:17, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Baruch Hashem, bendito sea Dios por los sabios que nos ayudan a entender esto, porque el texto hebreo realmente dice, Ojeach tojiach et amiteja. Aparece 2 veces la palabra que se tradujo como, aquí les leí Reina Valera, razonarás. El punto es, le constreñirás, le reñirás o reprocharás. Pero el asunto es que no dice reprocharás a tu prójimo. Literalmente el hebreo dice, Ojeach tojiach et amiteja. O sea, reprochar, reprocharás a tu prójimo. O sea, repite el verbo ahí. Ojeach, tojiach. ¿Le suena? Es la misma raíz gramatical, solo que conjugada distinto. Ojeach, tojiach. Y nos explica, por ejemplo, el Gaón de Vilna. Léelo, reprochar, reprocharás a tu prójimo. Es decir, repróchate primero a ti mismo. El primer ojeach es repróchate, para que luego puedas ir y reprochar a tu hermano. Esto se condice perfectamente con lo que el maestro decía. ¿Quieres ir a sacarle la pelucita que hay en el ojo de tu hermano? Sácate la viga que está en el tuyo para que puedas ver bien, amigo. Traducido a nuestro mensaje de hoy es, hazte cargo, pero hazte cargo de verdad. Hazte cargo de verdad. La culpa no tiene esto. La culpa nos estorba a la hora de orar y elevarnos. Pero a la hora de reprocharnos y cambiar, siempre las que intentan ayudar más son las excusas. Siempre son las excusas. La culpa no es buena amiga. Piense usted, por ejemplo, en lo difícil que le resulta a algunos enumerar sus defectos. Me refiero a cuando hay esos jueguitos, ¿no? Cuando hay en grupos, reuniones y demás, que, bueno, vamos a hacer un ejercicio para conocernos. Señale usted sus virtudes, escribe en una hoja sus defectos. Qué pena que son sus defectos. Preste atención a ese tipo de dinámicas, de actividades. Siempre a la gente le cuesta terriblemente reconocer sus defectos. Uno va a ver esas listas, yo he visto, en grupos que se llaman espirituales, va a ver los defectos. Soy muy perfeccionista. Me cuesta orar como a mí me gustaría. O sea, está dando a entender que oran, pero quisiera más. ¿Qué defecto está reconociendo? Está mostrando como el súper espiritual. Soy muy perfeccionista. Está mostrando que le gustan las cosas perfectas, pero las quiere mejor todavía.
A la gente le cuesta mucho reconocer sus defectos. ¿Cuándo aparece la sinceridad para reconocer defectos? A la hora de orar, en forma de culpa. Para decir, ¿yo qué voy a pedir? ¿Yo qué voy a orar si yo sé que yo me las mandé feo? Feo. Por eso viene el mensaje bíblico. ¿De verdad te quieres hacer cargo de tus desastres? Hazlo bien. Reprocharás a tu prójimo. O sea, repróchate a ti primero. Mire, y a veces intentamos reprochar a otros. E incluso en el texto que o en el tema que estamos tratando, lo hacemos constantemente con nuestros hijos. ¿Por qué haces esto y esto y aquello? Y yo sé en lo profundo de mi corazón que tengo culpa y responsabilidad, pero vivo echando culpas a ellos. Reprochamos y olvidamos de ocuparnos de nosotros mismos primero. Y claro, porque este niño ha tomado estas tendencias. Porque cuando las empezó a presentar, yo no hice nada. Estaba muy desentendido del tema. Lo tenía él muy desatendido. Venía a mostrarme, sí, háblame. Y mi mente en el dinero, en las cuentas, en la plata. Pero tengo que ser responsable. Bueno, háblame de responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? ¿Qué es ser un padre responsable? Y darles comida. Absolutamente sí, adhiero a eso. ¿Y el resto? ¿Qué te quita más el sueño? ¿No haberle podido dar a tu hijo más que un pan y un agua de panela? ¿O que tu hijo se te esté saliendo de las manos y esté andando por malos caminos? Responsables, pero de verdad. Avancemos para terminar pronto. Dijimos que lo segundo es que nos vende la culpa una falsa sensación de humildad. Entonces, ¿qué hay que hacer para curar esto? Y lo que digo es soltar. Soltar. Hay que quitarnos ese peso y soltar la culpa que se nos hace carga. Esa falsa humildad nos hace convivir con la culpa, aferrarnos a ella, tenerla siempre como un maletín en extremo pesado encima de nuestros hombros que nos permite caminar. Y hay que soltar. Entendiendo una cosa, sí, me equivoqué. Sí, la embarré, como decimos en Colombia. La embarré y feo lo que hice. Pero hombre, tampoco soy lo más importante en este mundo como para creer que el mundo se va a acabar porque yo la embarré y porque me equivoqué. O pequé, o lo que usted quiera ponerle ahí. No soy el ser más importante del universo como para pensar que mañana no va a salir el sol porque yo me mandé mis macanas. Seamos más humildes, pero humildes de verdad. La embarré, sí, ¿no? Tengo que ser humilde para pensar que el mundo no se va a acabar, que mis hijos no se van a morir porque yo cometí un error. Sí, la embarré, pero tengo que ser humilde para entender que así como fallé, también tengo que ser humilde para entender que el mundo no depende de mí. Y esto nos puede ayudar, la verdadera humildad nos puede ayudar. La carta a los Hebreos en 12, versículo 1 dice un texto muy lindo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es de mi humilde opinión que aquí el peso, porque es interesante que pone al peso y luego al pecado, con lo cual el peso no puede ser el pecado, pero solo dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es de mi humilde opinión que aquí ese peso es la culpa. Y por eso va tan pegadita al pecado, porque lo que viene después del pecado es la culpa. Pecado es errar, pecado es equivocarnos, pecado es separarnos de la fuente, pecado es hacer lo que no debíamos y que nos va a hacer perder tiempo en nuestra carrera de vida. Por eso el autor dice, después de soltar eso, pues sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Que tenemos dónde? Por delante. La embarré, sí. ¿Qué tengo que hacer? Soltarlo, soltar eso, hermano. El mundo no se va a acabar por lo que yo hice mal. Tengo que ser humilde para entender que el mundo sigue. Y lo que mejor yo puedo hacer en base a esa humildad es quitarme el peso de la culpa y seguir hacia adelante. Ya lo he hecho está. Y suena feo, pero ya lo he hecho está. Entonces yo pienso que ese peso es la culpa. No en vano, escuche, no en vano había una ofrenda en la Torá. Había una ofrenda específica en la época del templo, de los sacrificios y demás. Había un sacrificio, una ofrenda específica por la culpa en la Torá.
específica por la culpa. Leemos, por ejemplo, en muchos lugares está esto, pero por ejemplo Levítico 6:6 dice, y para expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. ¿De qué? De la culpa, no del pecado. Para el pecado había otro tipo de sacrificio. Aquí la palabra expiación de su culpa, la palabra hebrea es asham, es un tipo de ofrenda, la ofrenda asham. Había otra culpa, otra ofrenda por el pecado, la ofrenda por hatá. Esta ofrenda era específica por el pecado, pero aquí una por la culpa. Porque era importante para la voluntad divina que el hombre soltara no solo lo que hizo mal, sino la culpa por haberlo hecho. Por eso dice el autor a los Hebreos, despojémonos del pecado, pero también del peso que queda, de la culpa. Y después, pues corramos para adelante. Ya lo hecho está. Es que escuche, es un asunto terrible. Mira la vida espiritual del hombre como usted no tiene idea. Escuche, todo tiene un propósito en la vida. Todo en este mundo, todo lo que hay en este mundo es por algo. Ahí aplica eso de todo es para bien. Todo tiene un propósito en el mundo. Incluso la culpa lo tiene. El propósito de la culpa no es otro que el hacernos regresar al camino. Yo me equivoqué. ¿Qué es pecado? Desviarme de mi senda. Me desvié a derecha o a izquierda. Hice mal. ¿Para qué viene la culpa? Bueno, la culpa debe venir para decirme, estás haciendo mal y te vas a perder. Vas a perder tu camino. Entonces, la culpa la uso para regresar, retornar, hacer shubá, lo que se ha traducido como arrepentimiento. Entonces, me arrepiento, o sea, me doy cuenta que estoy mal y vuelvo y me encarrilo. Para eso sirve la culpa. Después de eso, chao con la culpa. No sirves para nada más. Así que si la culpa viene a tu mente, ok, tengo toda la razón y voy a cambiar, ya está, chao culpa. Muchas gracias por los servicios prestados. Ahora sigo en lo mismo. Señor, necesito echarle ganas, necesito salir adelante. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a hacer cargo. Vuelve la culpa. Pero es que tú hiciste que mereces. No, ya me entendí de eso. Ya, yo voy a ser diferente. Ya está. Sigo hacia adelante. La culpa, el único propósito que tiene es hacerme enrutar, volver a la senda. Nada más que eso. Nada más que eso. Y por último, para contrarrestar el último disfraz que se pone la culpa, dijimos que una era la falsa sensación de responsabilidad, ya la trabajamos con hacernos cargo, la falsa sensación de humildad, ya la trabajamos con soltar, si soy humilde, suelto lo que hice, la culpa por lo malo que hice, porque entiendo que debo ser verdaderamente humilde y sentir que pues hice mal, pero la vida está por delante. Dios no va a dejar de ser Dios porque yo me equivoqué. Al contrario, más se manifiesta en su gracia para que me acerque y retome el camino. Y en tercer lugar, para el tercer mal, el tercer disfraz de la culpa, que es la falsa humildad, vamos a la falsa espiritualidad, perdón, vamos a contrarrestarlo precisamente con verdadera espiritualidad. O sea, aboquémonos. ¿Cuál es la base de la espiritualidad? La restauración. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es acercarnos, ¿no? De Bekut Hashem, hambre, deseo de adhesión con lo divino. Entonces, si hay una falsa espiritualidad, yo la entiendo con verdadera espiritualidad, que es acercarme a lo divino. Y para eso, sabiendo que yo hice mal y que me equivoqué y que pequé, erré, me mandé una terrible o lo que fuera, para eso simplemente me restauro. Sí, me restauro. Vuelvo de la falsa espiritualidad que dijimos que es enfermiza, viciosa, dañina, a una espiritualidad saludable, a la salubridad que trae la espiritualidad. Una espiritualidad sanadora. La espiritualidad sana. ¿Qué sana? Lo que sea que esté enfermo. Así que si nos visita la culpa, haciéndonos creer que somos espirituales porque estamos reconociendo el ser pecadores, el ser malvados o lo que sea, pues démosle las gracias y despidámosla diciendo, ahora me voy a sanar. Gracias por hacerme consciente de mi herida. Ya no necesito más sal en la herida. Necesito un ungüento que me sane. Y la base de la verdadera espiritualidad es esa. Quiero leerle un pasaje revelador. Sí, no lo sabemos de memoria, claro. Pero aplicado en este sentido es revelador. Hebreos 11:6, donde está escrito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya en la enseñanza de la semana pasada hablamos de eso, ¿no? Que es la fe, que es certeza, que es convicción. O sea, yo me acerco a Dios, pero voy convencido. ¿Convencido de qué? De Él. Pero ahora este texto nos ofrece otro concepto. Hay algo más de lo que debo estar convencido. Dice, es imposible
sin fe agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Claro, convicción, certeza de Él. Pero además necesito otra certeza. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aparte de la certeza de lo divino que debo tener certeza de mí. Debo tener certeza de que así como yo busco lo divino me busca a mí. De que así como yo quiero acercarme a Él, Él quiere que yo me le acerque. De que así como el becerro quiere que la vaca lo amamante, la vaca desea amamantar al becerro. Este es un principio de espiritualidad básico. Yo me acerco y debo entender, debo asumir que aquel al que me acerco desea que yo me acerque. ¿Para qué? Para responderme. Mire, es galardonador de los que le buscan. O sea, si alguien le busca, él se deja encontrar. Ese es su deseo. Su deseo es que el hombre le encuentre. Su deseo es darse a conocer. Y él se vive dando a conocer. Nada más que el hombre se lo impide. ¿Y sabe cuál es el obstáculo principal que se pone entre nosotros y lo divino? La culpa. Vamos a buscarle, vamos a implorar. Y la culpa nos dice, no implores, tú no te mereces eso. No ruegues, tú no te lo mereces. No pidas, tú no mereces cosa buena. ¿Por qué? Porque hice esto y esto y esto y esto. Como Agar. ¿Qué iba a pedir por agua si sabía que se había portado mal con los que le daban el agua? Si sabía que su hijo había hecho algo muy malo y ella no lo impidió, no lo previó desde joven. No lo constriñó, no le riñó. Pero no importa, hay que ir a restaurarnos. El ángel se le aparece de vuelta a Agar. ¿Por qué estás así, hombre? Bueno, hombre no, es la forma de hablar aquí. ¿Por qué estás así, mujer? ¿Por qué? Y les hace ver la fuente y toma agua y vuelve y le promete, va a ser tan grande este muchacho, va a ser numeroso, va a ser una nación inmensamente grande. Y ahí están los árabes. Ahí están los hijos de Ismael, grandes y dando lata. Amados, la culpa nos puede ayudar solas a conducirnos a la teshuvá. Del resto, chao, no la necesitamos. Que podamos entender este mensaje hoy. Que cada que intentemos orar, dejemos de sabotearnos a nosotros mismos, dándole lugar a la culpa. La culpa solo está ahí para hacernos percatar de lo malo, de lo que hicimos mal, y para que luego nos hagamos cargo, soltemos ese mal que hicimos y sigamos caminando hacia adelante. Porque la verdadera espiritualidad debe ser sanadora, debe ser restauradora. La verdadera sanidad trabaja en base a la salubridad, no a la enfermedad. La verdadera espiritualidad es curativa, no es enfermiza. Acércate a Dios, pero acércate creyendo no solo que Él está, sino que Él te galardona. Si tú le buscas, le encuentras. Si tú llamas, se te abrirá. Si tú pides, te responden. No sabotees tus oraciones y no permitas que te saboteen la propia intención de orar. Acércate a lo divino, que lo divino está ahí para recibirte con los brazos abiertos. Suelta esa dañina culpa, suelta esa diabólica culpa y no permitas que te siga haciendo daño. Marcha hacia adelante, hacia la carrera que tienes por delante. Amado Rey, gracias te doy por tu Torah. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor, que hoy nos anima una vez más a buscarte, a perseguirte, a quererte alcanzar, Señor, a quererte tener, a quererte percibir. Ayúdanos a abrazar esta verdad, ayúdanos a abrazar esta fe, Señor, ayúdanos a abrazar esta maravillosa Torá, una verdadera convicción, una verdadera certeza de ti y una certeza también de nosotros, de que tú no nos echas fuera, que el que a ti va, tú no lo sacas corriendo, tú lo recibes con brazos abiertos y lo sanas y lo restauras y lo haces ser mejor persona y lo conduces a un mejor futuro, pero nunca le rechazas, porque tú no echas fuera. Así está escrito, el que a mí viene no le echo fuera. Tú no echas fuera al hombre, tú quieres al hombre, Señor, tú quieres al hombre. Así que hoy yo te pido que me concedas la oportunidad de entender esto, y a todos los que me escuchan y me van a escuchar, que entiendan esto, Señor, y que de una vez por todas suelten la culpa, suelten su carga y marchen hacia adelante, hacia la carrera que tenemos por delante, que no tiene otra meta más que tú mismo y todo lo bueno que tienes para nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios y benditos ustedes por estar acá, por escuchar, por compartir con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en sintonía.
Nos vemos en la próxima con la ayuda de los cielos. Cuídense mucho, que tengan todos una feliz semana. Shavua Tov.